Bienvenidos a Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció este martes luego de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente en la localidad del Lago Ranco, región de Los Ríos, ubicada al sur del país sudamericano. En Venezuela, a pesar de la ilegal inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, la Asamblea Nacional, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro, inició una polémica consulta para definir el cronograma para las elecciones presidenciales del 2024. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró como muerta la propuesta de reforma migratoria en Estados Unidos. El Partido Popular expresó su crítica al presidente Pedro Sánchez por priorizar la amnistía sobre problemas cruciales como la crisis agrícola en España. Bien, arrancamos con una lamentable noticia, pues el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció este martes luego de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente en la localidad del Lago Ranco, región de Los Ríos, ubicada al sur del país sudamericano. Así lo confirmó la oficina de prensa del exmandatario. Según el reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la aeronave llevaba a bordo a 4 personas, de las cuales 3 resultaron heridas y 1 perdió la vida. De acuerdo con los primeros informes, la aeronave despegó en medio de condiciones climáticas lluviosas en la zona y luego de unos minutos de vuelo perdió el control y se precipitó. Carabineros de Chile reportó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 14:57, hora local de Chile, momento en que se recibió una llamada a la tenencia del Lago Ranco, alertando sobre el vuelco de una aeronave en el área. Los equipos de Carabineros y la Armada se trasladaron al lugar para verificar la situación. Sebastián Piñera ocupó la presidencia de Chile en 2 ocasiones. Primero desde el 2010 hasta el 2014 y luego desde el 2018 hasta el 2022. En TVL nos sumamos a las manifestaciones de pesar y solidaridad con su familia y amigos, el pueblo chileno y todos los amantes de la libertad y democracia. Continuamos con información, pues la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha desatado controversias, al parecer destinada a consolidar su poder y debilitar contrapesos democráticos. La eliminación de organismos autónomos y la propuesta de elección popular de jueces plantean riesgos para la democracia y la independencia judicial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado un paso controvertido al presentar un proyecto de reforma constitucional que ha desatado una tormenta política en el país. Este proyecto, lejos de ser una iniciativa para fortalecer la democracia y la justicia social en México, parece más bien un intento por consolidar el poder presidencial y desmantelar los contrapesos democráticos establecidos. Entre las propuestas más polémicas se encuentra la eliminación de organismos autónomos diseñados para ser un freno y contrapeso al Poder Ejecutivo, asegurando así la transparencia y la rendición de cuentas. La justificación de López Obrador para esta medida, argumentando que estos organismos son autónomos del pueblo, no de la oligarquía, carece de fundamento y parece ser una excusa para centrar aún más el poder en sus manos, a expensas de la democracia mexicana. Además, la propuesta de reducir el número de senadores y diputados podría interpretarse como un intento por minimizar la diversidad de voces y opiniones en el legislativo, limitando la representación. Más aún, el anuncio de un fondo de semilla para pensiones, en el contexto de otras propuestas de AMLO, sugiere un intento por ganar apoyo popular para sus reformas más controvertidas. Más alarmante aún es la propuesta de AMLO de que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto directo popular. Esta idea plantea serios riesgos para la independencia del Poder Judicial. La introducción de elecciones populares para estos cargos podría someter al sistema judicial a las fluctuaciones de la política partidista. El proyecto de reforma constitucional presentado por López Obrador no es solo un ataque frontal a los pilares de la democracia mexicana, sino también un retroceso para el país en términos de derechos humanos, justicia social y equidad. La comunidad internacional y los ciudadanos mexicanos deben estar atentos y exigir que cualquier cambio en la Constitución fortalezca y no debilite la democracia y la justicia en México. En Venezuela, la Asamblea Nacional, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro, inició una polémica consulta esta semana para definir el cronograma para las elecciones presidenciales del 2024.
Sin embargo, la exclusión de la principal coalición opositora y la inhabilitación política de líderes como María Corina Machado arrojan dudas sobre la transparencia del proceso. La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el control del partido oficialista liderado por Nicolás Maduro, inició esta semana un proceso de consulta con diversos sectores sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos del país, con el objetivo de definir el cronograma de las próximas elecciones presidenciales previstas para el 2024. Este proceso de consulta, anunciado por el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, se lleva a cabo sin la participación de la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición de partidos de oposición, y es un intento del régimen de Maduro de organizar unas elecciones sin las garantías democráticas esenciales. La exclusión de voces opositoras y la inhabilitación política de la lideresa opositora María Corina Machado, quien ha sido marginada de la contienda electoral por un periodo de 15 años, según dictámenes judiciales, son vistas como estrategias para minar la competencia política y controlar el resultado electoral. Estas acciones han sido denunciadas como violaciones flagrantes al Acuerdo de Barbados, firmado en octubre del 2023, que establecía un conjunto de condiciones para asegurar un proceso electoral justo y libre. Este proceso fue fomentado por el gobierno de Joe Biden, quien aligeró sanciones a la dictadura de Nicolás Maduro en una negociación que hasta el momento ha sido un total fracaso. Además de la inhabilitación de opositores, el régimen ha perseguido y detenido a miembros de la oposición, violando los derechos fundamentales y políticos y limitando su posibilidad de participar en las elecciones y de hacer campaña. El gobierno de Estados Unidos ha exigido al régimen cumplir con los acuerdos. Sin embargo, el gobierno de Maduro no da ninguna señal de estar dispuesto a detener la represión. El Grupo Libertad y Democracia, compuesto por jefes y exjefes de Estado y de gobierno iberoamericanos, expresó su firme respaldo a la líder venezolana María Corina Machado en una reunión telemática. En el encuentro en el que participaron 10 expresidentes de América Latina, se denunciaron las recientes y preocupantes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, que buscan excluir a Machado de las elecciones presidenciales. Estas acciones evidencian un intento de manipulación del proceso electoral en favor de la dictadura de Nicolás Maduro. El grupo condenó estas acciones por violar principios democráticos fundamentales y por atentar contra la voluntad y los derechos del pueblo venezolano. Se instó a la comunidad internacional a rechazar enérgicamente los intentos de exclusión de Machado y se resaltó la importancia de que Venezuela celebre elecciones libres, justas y transparentes que restauren las libertades y derechos anhelados por su pueblo desde que el chavismo tomó el poder. El compromiso del Grupo Libertad y Democracia con la recuperación de la democracia en Venezuela se reafirmó, subrayando su total solidaridad con el pueblo venezolano en su búsqueda de un sistema político justo y representativo. Desde Washington, la propuesta de reforma migratoria en Estados Unidos se encuentra en una encrucijada, con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declarándola muerta. El acuerdo negociado por la administración Biden podría estar destinado al fracaso. La propuesta de reforma migratoria en Estados Unidos, descrita como la más rigurosa en décadas, se encuentra en un punto crítico, con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declarándola muerta antes de su discusión en el Congreso. Este proyecto de ley, que busca restringir el flujo migratorio en la frontera con México, necesitaría la aprobación tanto del Senado como de la Cámara para su implementación, lo cual se vislumbra incierto dada la oposición existente. El acuerdo, negociado por la administración de Joe Biden con senadores de ambos partidos, incluiría la creación de una autoridad de emergencia fronteriza. Dicha autoridad permitiría al presidente y al secretario de Seguridad Nacional limitar temporalmente las solicitudes de asilo, excepto en casos particulares, cuando se considere que la frontera está colapsada. El proyecto también propone endurecer el proceso de solicitud de asilo, incrementando los requisitos para pasar las entrevistas y permitiendo a los oficiales de asilo otorgar protección directamente en casos claros.
Además, se contempla un aumento significativo en el número de visas de inmigrantes disponibles anualmente, con un adicional de 250.000 visados durante 5 años. También se facilitaría la entrada a Estados Unidos con visas de visitante temporal para la reunión de familias y se autorizaría a ciertos titulares de visas a trabajar en el país. Sin embargo, la ley carece de soluciones concretas para la migración ilegal, relacionada con un aumento en la huida de países como Venezuela o México. El expresidente Donald Trump instó a una oposición firme con el acuerdo, argumentando que las medidas propuestas son insuficientes y que se requiere una solución más drástica para la situación migratoria y de seguridad fronteriza. El senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reiterado su oposición al programa de parol humanitario que otorga mensualmente permisos de residencia de 2 años a alrededor de 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, con el patrocinio de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Hasta finales de noviembre de 2023, más de 317.000 migrantes de estos 4 países habían recibido autorizaciones de viaje para ingresar a Estados Unidos, de los cuales 297.000 ya lo hicieron. Rubio expresó su preocupación por el potencial abuso del sistema debido a la creciente afluencia de personas. Afirmó que aunque están dispuestos a ayudar a quienes ya están en el país, no pueden permitir un alto número de personas que lleguen a la frontera sin un proceso ordenado, ya que esto podría incentivar la migración descontrolada. Sin embargo, el sistema ha enfrentado críticas, incluida una demanda de Texas y otros 20 estados que lo consideran un sistema de inmigración clandestino. La administración de Joe Biden defiende el parol humanitario, argumentando que ha contribuido a la reducción de detenciones en la frontera y al desincentivo de rutas migratorias peligrosas. A pesar de ello, los registros de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza revelan un aumento sin precedentes en la inmigración en Estados Unidos, con aproximadamente 9 millones de encuentros desde que Biden asumió la presidencia, lo que genera riesgos para la seguridad nacional del país norteamericano. Bien, momento de irnos a una pequeña pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Para contarles que el Partido Popular expresó su crítica al presidente socialista Pedro Sánchez por priorizar la amnistía sobre problemas cruciales como la crisis agrícola en España. El PP acusó a Sánchez de proteger judicialmente a sus aliados y descuidar las necesidades urgentes de agricultores y ganaderos. El Partido Popular manifestó su preocupación y criticó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de priorizar la amnistía sobre la resolución de problemas críticos que enfrenta España, como la crisis de agricultores. Durante un evento que contó con la presencia de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, y Elías Bendondo, junto con los presidentes de Diputación del PP, se firmó un manifiesto por la igualdad y contra la amnistía, reflejando la postura del partido contra las modificaciones propuestas a la ley de enjuiciamiento criminal. Según Gamarra, estas reformas buscan el blindaje judicial de los socios del gobierno de Sánchez, desatendiendo las urgentes necesidades de los agricultores, ganaderos y transportistas del país. El PP argumenta que el enfoque de Sánchez en la amnistía, destinada a beneficiar a los diputados cuyo apoyo necesita para mantenerse en el poder, evidencia una falta de compromiso con los sectores esenciales de la economía española, quienes sufren no solo por la inacción gubernamental, sino también por lo que el PP describe como persecución y ataques hacia el campo, exacerbando la crisis. Frente a esta situación, el PP se compromete a defender a los agricultores y ganaderos de cualquier ataque, proponiendo medidas como la flexibilización de la política agrícola común y la creación de un pacto nacional de agua. Gamarra contrasta esta postura con la de Sánchez, acusándolo de actuar en base a intereses particulares en detrimento del bienestar nacional. Finalmente, advierte que, aunque Sánchez pueda lograr la amnistía para sus socios, no conseguirá el perdón de la sociedad española, resaltando una profunda discrepancia en la orientación política entre el PP y el actual gobierno. El líder
al Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, solo se ha dedicado en estos meses a promover la ley de amnistía. Agregó que Sánchez cederá en todo lo que le pidan sus socios y estará dispuesto a reformar la ley de enjuiciamiento criminal y lo que sea necesario para lograr el apoyo de Junts en la ley de amnistía. Este gobierno no gobierna. Este gobierno solo intenta gestionar sus intereses. ¿Cuál es el principal problema del gobierno? Los problemas de Puigdemont. Siempre estuvieron diciendo que la amnistía no era posible, que no se puede amnistiar a nadie porque no cabe en la Constitución. De acuerdo. Después, cuando resulta que pierden las elecciones y necesitan comprometer la amnistía para obtener los votos de las que van a ser amnistiados, empezaron a decir, bueno, vamos a hacer una amnistía, pero que no quepan los delitos de terrorismo. Posteriormente, cuando algún juez y algún juzgado está estudiando si hay actos de terrorismo realmente o no en los altercados en Cataluña, resulta que dicen, bueno, pueden entrar los delitos de terrorismo si es poco terrorismo. Y ahora, como resulta que siguen preocupados, ahora dicen, no, vamos a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil, vamos a cambiar lo que sea necesario. Y la pregunta es, si no hay actos de terrorismo, ¿por qué quiere usted incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo? Sánchez va a ceder en todo lo que le pidan. Y Sánchez solo se ha dedicado en estos meses a una cosa, a la amnistía. Sin amnistía no habría investidura y sin amnistía no hay legislatura. El sector agrario en España ha iniciado esta semana una serie de protestas generalizadas a nivel nacional. Siguiendo el ejemplo de movilizaciones similares en Francia, Bélgica y Portugal, las manifestaciones que han visto bloqueos de carreteras importantes en Cataluña, Madrid, Málaga, Valencia y Extremadura, entre otras regiones, buscan llamar la atención sobre las dificultades que enfrenta el sector exacerbadas por políticas recientes de la Unión Europea. Entre las principales preocupaciones de los agricultores está la implementación del Pacto Verde de la UE, que busca una supuesta producción más sostenible, pero que aumenta significativamente los costos de producción y reduce sus ingresos. La protesta también responde a la propuesta de reducir el uso de pesticidas en un 50% y a la percepción de una competencia desleal por parte de las importaciones de países terceros, que no están sujetas a las mismas regulaciones estrictas. Una de las quejas específicas durante estas protestas fue el incumplimiento de un acuerdo con la Guardia Civil, lo que llevó a tensiones sobre cómo y dónde se podrían realizar los bloqueos. Los agricultores han expresado su disposición a escalar sus acciones si sus demandas no son atendidas adecuadamente. Estas manifestaciones se producen en un momento en el que el sector agrario ya se enfrenta a desafíos significativos, incluida la crisis económica prolongada. Los cortes de carretera en Extremadura, por ejemplo, han generado importantes inconvenientes para la población local, destacando la profundidad de la frustración entre los agricultores y la urgencia de sus demandas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó una visita a la localidad de Robotine, en el frente de Zaporilla, en el sur de Ucrania, donde se reunió con soldados de la brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas ucranianas. Durante la visita, expresó su gratitud y les otorgó condecoraciones. La visita del presidente destaca la importancia del apoyo y reconocimiento a las Fuerzas Armadas ucranianas que enfrentan la difícil tarea de repeler la invasión rusa y defender el país. Recordemos que la localidad de Robotine fue recuperada de manos rusas en agosto del año pasado. En Zaporilla, Zelensky también se reunió con mandos militares responsables de las fuerzas de seguridad y presentó al nuevo gobernador regional Iván Fedorov. Durante la reunión, enfatizó la necesidad de que el gobierno regional trabaje directamente en el terreno y conozca las características de la zona, resaltando la importancia del avance en la construcción de fortificaciones militares. Previamente, el presidente ucraniano también tuvo tiempo para visitar el Instituto Nacional del Cáncer en Kiev, donde expresó su admiración por la fuerza de los pacientes y sus familias, agradeciendo la labor de los profesionales sanitarios durante la guerra ante los invasores rusos. Nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
darle paso al bloque deportivo con Stephanie Álvarez, quien nos va a contar las novedades del día de hoy. ¿Qué tal, Vanessa? Es un placer como siempre saludarte. Tenemos novedades del fútbol de nuestra región y la FIFA nos ha dado más noticias sobre el Mundial del 2026. Y con eso comenzamos nuestro bloque deportivo. Es que el Estadio Azteca de la Ciudad de México ha sido confirmado oficialmente por la FIFA como la sede del juego inaugural en la Copa del Mundo del 2026. De esta manera, el recinto deportivo marcará historia a ser el primer estadio que albergará 3 encuentros inaugurales en los mundiales. El Estadio Azteca marcará un hito histórico al ser la única sede del mundo que albergará 3 juegos inaugurales en mundiales. El recinto será el escenario del primer partido el 11 de junio del 2026. Además, la FIFA reveló el calendario y estadios donde se jugarán los demás encuentros mundialistas. El también conocido Coloso de Santa Úrsula será la sede de 2 partidos de la selección mexicana en la fase de grupos. Esta distinción ya se había logrado en los Mundiales de México 1970 y 1986 y ahora se repite en la edición del 2026, en la que México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. El Estadio Azteca fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 y ha sido testigo de momentos históricos en los mundiales, incluyendo las coronaciones de Pelé con Brasil en el Mundial de 1970 y Diego Armando Maradona en 1986. En un emocionante partido de la fase final del Preolímpico Sub-23, Argentina y Venezuela protagonizaron un empate a 2 goles. Y en la próxima fecha del cuadrangular, los dirigidos por Javier Mascherano se enfrentarán a Paraguay, mientras que la Vinotinto lo hará con Brasil. La selección argentina, dirigida por Javier Mascherano, igualó 2-2 ante el representativo de Venezuela en un partido lleno de polémicas. La albiceleste comenzó dominando el encuentro, pero se encontró en desventaja tras el autogol del arquero Leandro Brey en el minuto 16. El empate para Argentina llegó en el minuto 39, con un gol en propia puerta del defensa venezolano Carlos Vivas. El desarrollo del juego se vio afectado por las expulsiones de Valentín Barco en Argentina y Brian Ortega en Venezuela. Thiago Almada fue el encargado de poner la ventaja 2-1 a favor del albiceleste con un gol a los 61 minutos. A pesar de los intentos argentinos por ampliar la diferencia, la Vinotinto resistió. En los minutos finales del tiempo añadido, se generó la polémica del partido. Gonzalo Luján forcejeó con René Rivas y después de la revisión del VAR, resultó en un penal a favor de Venezuela. El delantero Kevin Kelsey convirtió desde los 12 pasos, sellando el empate 2-2 entre la Vinotinto y la albiceleste. Y la Conmebol otorgó la autorización al Estadio Municipal de El Alto, donde el equipo Always Ready de Bolivia jugará de local para recibir partidos internacionales. El Estadio Municipal de El Alto en Bolivia está ubicado a 4.090 metros sobre el nivel del mar y será un desafío para los equipos clasificados a la Copa Libertadores que tengan que enfrentarse a equipos bolivianos. La autorización de la Conmebol entrará en vigencia el martes 20 de febrero, cuando Always Ready de Bolivia reciba al Sporting Cristal de Perú por la segunda ronda de la Copa Libertadores. La noticia fue confirmada durante una rueda de prensa llevada a cabo por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y el presidente de la institución, Andrés Costa. El Estadio Municipal de El Alto tiene un aforo para 25.000 espectadores y tras ser sometido a mejoras ha sido calificado como el estadio más alto del mundo donde se juega fútbol de primera división, superando al Estadio Víctor Agustín Ugarte en Potosí de 3.900 metros y al Hernando Siles en La Paz de 3.600 metros, ambos en Bolivia. Y con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.